En una región tranquila y verdeante de la antigua Aquitania, cerca de la ciudad de Limoges, nació un niño cuya vida, aunque entonces parecía destinada a la simplicidad de los campos y a las manos endurecidas por el trabajo, sería forjada por un destino más ardiente que el hierro al rojo vivo. Era el año 588 y aquel pequeño recibió el nombre de Eligio. Nadie podía imaginar que, con el paso del tiempo, sería venerado como uno de los hombres más virtuosos y admirados de la historia cristiana. La infancia de Eligio transcurrió entre los ritmos cotidianos de una familia humilde, profundamente arraigada en la fe y en la labor honrada. Su padre, un hombre de carácter firme, había heredado la tradición artesanal de trabajar metales, y su madre, con ternura y paciencia, lo educó en las virtudes más sutiles, la honestidad, la obediencia y el amor al prójimo. En ese hogar, donde las herramientas colgaban junto a imágenes de santos, el niño aprendió desde pequeño que cada acto, por menor que pareciera, podía convertirse en ofrenda si se hacía con el corazón limpio. Muy pronto, Eligio mostró una habilidad extraordinaria. Cuando otros niños buscaban juegos, él se detenía fascinado frente a la fragua, observando las chispas que estallaban como pequeños fragmentos de estrellas. Aquella danza luminosa lo hipnotizaba. Algo profundo en su interior despertaba cuando veía el metal incandescente ceder ante el golpe exacto, el movimiento preciso. Su padre notó esa inclinación y, aunque el oficio era duro, comprendió que su hijo no solo tenía talento, tenía vocación. A medida que pasaban los años, el joven Eligio se volvió aprendiz en un taller de orfebrería, donde los maestros artesanos veían en él una mezcla rara, manos firmes, mirada sensible y un respeto casi sagrado por el material que moldeaba. Para él, trabajar el metal no era simple artesanía, era escuchar una voz oculta en cada fragmento de oro o plata, como si cada pieza tuviera un destino al que debía ser guiada con paciencia y devoción. En aquellos tiempos, la orfebrería no solo requería habilidad técnica, exigía también honestidad absoluta. Los materiales eran preciosos y los encargos, generalmente provenientes de nobles, clérigos y figuras de autoridad, requerían precisión y transparencia. Eligio, en ese sentido, se convirtió en un ejemplo impecable. Mientras muchos se dejaban seducir por la tentación de guardar parte del material para sí, él jamás permitió que la codicia ensuciara sus manos. Su reputación creció tanto que llegó a oídos de uno de los hombres más influyentes del reino merovingio, Bobod, el tesorero real. Impresionado por los relatos acerca de aquel joven orfebre, lo invitó a trasladarse a la corte real para cumplir encargos de enorme responsabilidad. Las puertas de un mundo nuevo se abrieron de golpe para Eligio. Pasó de la fragua rural a los pasillos resplandecientes del poder, donde los intereses, intrigas y riquezas parecían amenazar la pureza de cualquiera que los tocara. Pero él permaneció firme. En la corte de Clotario II, rey de los francos, se ganó la confianza de todos gracias a su carácter íntegro. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que marcaría para siempre su destino y su fama. El rey le asignó una tarea monumental: fabricar un trono de oro. Le entregó una gran cantidad del metal precioso, confiando en su habilidad para transformarlo en un objeto digno de la realeza. Cualquier otro artesano habría podido usar menos cantidad de la ofrecida, guardar una parte, y nadie lo sabría. Pero Eligio, fiel a su espíritu incorruptible, tomó todo lo que recibió y lo convirtió en 2 tronos, no en uno. 2 obras magníficas, pulidas con detalle exquisito, tan perfectas que parecían brillar con luz propia. Cuando presentó su trabajo, Clotario quedó tan asombrado, no solo por el arte, sino por la honestidad, que lo elevó a una posición de confianza absoluta. A partir de ese momento, Eligio se convirtió en orfebre real, consejero cercano y responsable de la Casa de la Moneda. Su nombre comenzó a asociarse con integridad, con maestría, con la pureza de espíritu que rara vez se veía en los círculos del poder. Aún así, mientras más brillaban las obras que moldeaba, algo dentro de él empezaba a transformarse. Observaba el oro pesado y resplandeciente que tantas veces había fundido, martillado y pulido. Lo veía pasar de las manos de los plebeyos a las manos de los poderosos, y se preguntaba, ¿qué valor real tenía aquel metal frente al dolor humano, frente a la pobreza de los humildes,
frente a las preocupaciones de quienes nada poseían. Eligio comenzó a vivir con un pie en la corte y otro en su propia conciencia. Caminaba entre los nobles, pero su corazón lo llevaba constantemente hacia los necesitados. Visitaba a los enfermos, asistía a los pobres, liberaba esclavos comprándolos con sus propios recursos. Usaba el oro que ganaba no para engrandecerse, sino para aliviar sufrimientos. Comenzó a sentir, de manera creciente, que la verdadera riqueza no era la que brillaba bajo la luz de las antorchas palaciegas, sino la que se reflejaba en los ojos agradecidos de quienes recibían ayuda. En las noches silenciosas, cuando el palacio dormía y solo la luna iluminaba su taller, Eligio meditaba frente al metal que se enfriaba lentamente. Había un susurro en su corazón, una voz suave pero firme que lo invitaba a mirar más allá de la materia, más allá del oficio, más allá del prestigio. Comprendió que Dios lo estaba llamando de una manera nueva, no para abandonar su talento, sino para transformarlo. Ese susurro interior fue creciendo, como una chispa que arde y se expande hasta convertirse en llama. Eligio entendió que su vida, hasta entonces dedicada a dar forma a metales, debía empezar a dar forma a almas, que sus manos, acostumbradas al martillo, podían convertirse en instrumentos de consuelo, de guía, de fe. Era un llamado profundo, inconfundible, imposible de ignorar, pero la transición no sería inmediata. Debía aprender a escuchar. Debía decantar en el silencio aquello que Dios le pedía. Su espíritu se encontraba en un cruce de caminos. Por un lado, la corte, el poder, los encargos de oro. Por otro, la pobreza, la caridad, la fe. Una parte de él aún vivía en la fragua, en el mundo tangible que siempre había conocido. La otra comenzaba a despertar hacia un horizonte nuevo, uno donde la luz ya no provenía del metal incandescente, sino del fuego interior de la gracia. Ese fue el inicio del gran viaje espiritual de Eligio. Un viaje que no solo transformaría su vida, sino también la de miles de almas a su alrededor. Un viaje que lo llevaría de ser artesano del oro a ser artesano de corazones. Y mientras la corte dormía y el mundo seguía su curso, la llama que ardía silenciosamente en su interior comenzaba a iluminar un destino extraordinario, un destino que aún no conocía, pero que ya lo esperaba. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Eligio? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios, leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. Conversión del corazón, del taller al altar. La vida de Eligio, hasta entonces definida por el brillo del oro y el peso de los metales preciosos, comenzó a transformarse lentamente. Aunque su éxito en la corte merovingia era indiscutible, y aunque su nombre circulaba entre nobles, consejeros y diplomáticos como símbolo de honestidad y excelencia, algo profundo en su interior cambiaba cada día. Era un movimiento silencioso, casi imperceptible pero constante, como el lento desplazarse de un río subterráneo que con el tiempo abre su propio cauce. Eligio disfrutaba del arte de su oficio. Sí, disfrutaba de la precisión, del silencio del taller, del sonido rítmico del martillo golpeando el metal, del calor de la fragua que iluminaba su rostro. Disfrutaba de esa sensación de poder transformar lo rígido, lo frío, lo inútil, en algo noble, bello, duradero. Pero mientras sus manos trabajaban en la materia, su espíritu empezaba a ser trabajado por algo más grande que él. Su sensibilidad hacia los pobres, que ya había manifestado desde sus primeros años en la corte, comenzó a intensificarse. Observaba cada vez con mayor preocupación el contraste entre la riqueza deslumbrante de los palacios y las privaciones de quienes vivían fuera de sus muros. Las calles estaban llenas de mendigos, enfermos y huérfanos que imploraban una limosna, un trozo de pan, un gesto de misericordia. Y Eligio, que tanto había recibido, se preguntaba en silencio qué estaba llamado a devolver. Había noches en las que regresaba de las salas reales, donde los banquetes parecían no tener fin,
y encontraba a personas acurrucadas junto a las puertas del palacio, temblando de frío o suplicando asistencia. En esos momentos, una inquietud profunda erizaba su alma. ¿Por qué unos tenían tanto y otros tan poco? ¿Dónde estaba la justicia divina en ese mundo desigual? ¿Qué esperaba Dios de aquellos que poseían dones extraordinarios? Eligio comenzó a usar sus recursos personales para ayudar a quienes más sufrían. Compraba la libertad de esclavos, una práctica común en la época, y los acogía como hermanos. Distribuía comida y ropa entre los pobres, financiaba entierros dignos para los indigentes fallecidos, y con frecuencia dedicaba largas horas a escuchar las angustias de quienes lo buscaban. Poco a poco, su notoriedad no provenía solo de su arte, sino de su compasión. Pero ese despertar del corazón tenía consecuencias invisibles. A medida que su alma se abría al amor divino, los intereses del mundo perdían fuerza dentro de él. Eligio empezó a sentir que la corte, con sus intrigas, su lujo y su superficialidad, ya no era su lugar natural. Un fuego interior lo atraía hacia otra dimensión, una donde la riqueza no se medía en monedas, sino en caridad, una donde la belleza no dependía de la forma del metal, sino de la bondad del alma. Su amistad con Santo Audouin, también consejero real y futuro obispo, fortaleció ese cambio. Audouin poseía un espíritu profundamente espiritual y reconoció casi desde el principio la santidad latente en Eligio. Ambos compartían largas conversaciones sobre la fe, la vida eterna, el propósito de los dones que Dios les había dado. En Eligio crecía una sed que ninguna riqueza terrenal podía saciar. Un episodio registrado por la tradición marcó profundamente el alma de Eligio. Una tarde, mientras trabajaba en la restauración de una valiosa reliquia, un profundo sentimiento de pequeñez lo invadió. Era como si, de repente, comprendiera que todas las obras humanas, por perfectas que fueran, estaban destinadas a perecer. Todo oro se desgastaba, toda plata se ennegrecía, toda joya perdía su brillo con el tiempo. Eligio dejó las herramientas, observó sus manos temblorosas y sintió una certeza que lo atravesó como un rayo. Solo la vida entregada a Dios era inmortal. Ese momento, aparentemente sencillo, fue el verdadero inicio de su conversión. Una fuerza divina lo invitó a dejar atrás la vida que había construido para abrazar otra más exigente, más pura, más luminosa. Pero abandonar el taller no era fácil. Su arte no era solo trabajo, era parte de su alma. Cada pieza llevaba impresa una mezcla de talento, esfuerzo y devoción. El taller era su refugio, su espacio de silencio, de meditación profunda. Sin embargo, la voz interior, esa voz que le hablaba desde lo más hondo, se hacía cada día más insistente. Había noches en las que permanecía despierto, arrodillado, pidiendo claridad a Dios, y en medio de esas oraciones sentía que el taller que tanto amaba se había convertido en símbolo de una misión cumplida, que su vida avanzaba hacia un altar que todavía no veía con claridad, pero que ya podía presentir. El rey Clotario II, que lo apreciaba profundamente, comenzó a notar ese cambio. Veía en Eligio un aire de serenidad nueva, una especie de luz tranquila que acompañaba cada una de sus acciones. No era tristeza ni cansancio, era algo más parecido a la paz de quien ha encontrado un propósito más alto. El monarca incluso llegó a consultarlo para asuntos más espirituales que administrativos, como si Eligio ya no perteneciera del todo al mundo político. Tras la muerte de Clotario, su hijo Dagoberto I heredó el trono y continuó confiando plenamente en Eligio. Pero incluso el nuevo rey percibía que aquel orfebre extraordinario estaba destinado a algo más. Cuando Dagoberto le ofreció cargos más altos en la administración real, Eligio los rechazó. No quería poder, no quería influencia. Su corazón ya no vibraba ante los honores, vibraba ante el Evangelio. Los pobres continuaban buscándolo, y él los recibía con humildad y ternura. Las viudas lloraban en su presencia, y él las consolaba. Los esclavos liberados se arrodillaban ante él, y él los levantaba con manos firmes como un hermano. Poco a poco, la gente comenzó a verlo como un hombre no solo de habilidad, sino de santidad. Eligio decidió dar un paso que cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. Pidió formarse para la vida religiosa. Quería entregar su arte,
su tiempo, su influencia, su alma entera al servicio de Dios. Su decisión fue recibida con alegría por algunos y con sorpresa por otros. Nadie podía negar que aquel hombre, tan virtuoso en su oficio, había recibido un llamado profundo e innegable. Entre los primeros signos de su nueva vida estuvo la fundación del monasterio de Solignac, una obra monumental que construyó con sus propios medios. Allí reunió a monjes que vivían en fraternidad, trabajo y oración. El monasterio se convirtió en faro espiritual de la región, un centro de caridad y fe. Eligio pasaba largas temporadas entre los monjes, participando de los oficios, ayudando en las tareas, meditando en silencio en la oscuridad tranquila de la capilla. En ese ambiente, su alma se liberó completamente de las cadenas invisibles del mundo. Descubrió la profundidad de la oración, el valor del silencio, la grandeza del sacrificio, y como la plata que se purifica en el fuego, su corazón fue despojado de todo lo que no era Dios. Pero el destino celestial de Eligio no se detenía ahí. Aquel hombre que había trabajado metales con manos hábiles estaba siendo moldeado a su vez por el mismo Dios. Un corazón que antes latía por las obras de arte, ahora latía por las almas. Su conversión estaba completa. El taller había quedado atrás. Lo esperaba un nuevo llamado, más grande, más exigente, más luminoso, un llamado que lo llevaría directamente al altar, al servicio pleno del Evangelio. Y mientras las campanas del monasterio resonaban en el aire fresco de la mañana, Eligio comprendía que su vida estaba a punto de entrar en una etapa decisiva, una que transformaría no solo su propio destino, sino el de todos aquellos que lo seguirían en su camino de fe y misericordia. Legado que trasciende siglos, un llamado a vivir como Eligio. A lo largo de los siglos, el nombre de Santo Eligio de Noyon ha permanecido como una llama encendida en la memoria espiritual de innumerables comunidades. Su vida, marcada por la honestidad, la caridad incansable y un amor profundo por Dios y por el prójimo, se convirtió en un faro que atraviesa generaciones. Y aunque su mundo, el de los reyes merovingios, las forjas humildes y los monasterios nacientes, haya quedado lejos en el tiempo, su ejemplo continúa resonando con una fuerza sorprendente, como si su voz aún se elevara desde los rincones silenciosos del pasado para iluminar los desafíos del presente. Después de su muerte, ocurrida el 1 de diciembre del año 660, algo singular comenzó a suceder. La gente hablaba de él no solo como de un obispo santo, sino como de un hombre cuya bondad había dejado huellas visibles en cada vida tocada por su mano. Historias sobre sus gestos de misericordia se transmitieron de boca en boca. Se decía que tenía un don especial para consolar a quienes sufrían, y que incluso después de partir de este mundo, continuaba protegiendo a los más pobres, a los oprimidos, a los que habían encontrado en él un defensor inquebrantable. El recuerdo de Eligio creció rápidamente en Francia, especialmente en Noyon, ciudad donde ejerció como obispo, y en la región de Flandes, donde llevó la fe con una mezcla rara de firmeza pastoral y ternura paterna. Pero su legado se expandió mucho más allá de esas fronteras. Las comunidades de artesanos, que veían en él un modelo perfecto de trabajo honesto y virtuoso, lo adoptaron como su patrono. Los herreros, los orfebres, los metalúrgicos, los joyeros y más tarde los mecánicos, los carreteros y hasta los veterinarios encontraron en Eligio una figura que encarnaba la dignidad del trabajo bien hecho. Era como si su vida, nacida entre herramientas de hierro y consagrada entre libros sagrados y almas necesitadas, hubiera unido para siempre el esfuerzo humano y la gracia divina, mostrando que la santidad no pertenece solo a los altares, sino también a los talleres, a las calles, a los espacios donde cada persona con sus manos y su corazón construye el día a día. Con el paso del tiempo, numerosos milagros fueron atribuidos a su intercesión. Muchos peregrinos acudían a sus reliquias buscando sanación, paz, claridad espiritual. Otros viajaban solo para agradecerle favores obtenidos. Entre las historias más difundidas se encuentra la de los animales que parecían responder a la protección del santo. Caballos salvados de enfermedades, ganado extraviado que regresaba contra todo pronóstico, accidentes evitados en los caminos. Esto hizo que el pueblo lo reconociera también como patrono de los animales domésticos y protector de los viajes.
especialmente de los desplazamientos por tierra. Pero más allá de los milagros visibles, su legado más profundo se encontraba en la revolución silenciosa que sembró en los corazones. La certeza de que la verdadera riqueza del ser humano no está en el oro, sino en la capacidad de amar, que la grandeza no se manifiesta en tronos ni coronas, sino en la humildad, que el poder auténtico no se mide por cargos ni títulos, sino por la disposición a servir sin esperar recompensas. A través de los años, miles de creyentes han mirado su historia para recordar que la honestidad no es un acto aislado, sino una forma de vida, que la caridad no es un gesto esporádico, sino una actitud permanente del corazón, que la fe no se encierra en templos, sino que respira en cada acto cotidiano. Eligio se convirtió, así, en un recordatorio viviente de que el trabajo manual, la creatividad y el compromiso social pueden ser caminos auténticos de santidad. En muchas regiones de Europa, especialmente en Francia, Bélgica, España e Italia, se celebran cada año festividades en su honor, procesiones, bendiciones de animales, ferias de artesanos y ceremonias litúrgicas evocan la memoria de un hombre cuya vida parecía hecha de luz. Y en cada celebración resuena una idea que nunca ha perdido fuerza. Si un joven artesano, nacido en circunstancias humildes, pudo convertirse en obispo y santo sin dejar de ser trabajador, caritativo y humilde, entonces cualquier persona, sin importar su origen o condición, puede transformar el mundo que la rodea. Los relatos de su vida destacan también la extraordinaria capacidad que tenía para escuchar. En tiempos donde los conflictos y las tensiones políticas eran frecuentes, Eligio actuaba como mediador, como puente de reconciliación. No buscaba imponerse, buscaba comprender. No hablaba desde la autoridad, sino desde la empatía. Su forma de evangelizar no era un discurso rígido ni una obligación impuesta. Era una invitación paciente, tierna, llena de respeto. Un evangelio que se predicaba antes con obras que con palabras. Ese modo de vivir su fe tocó profundamente a los pueblos que evangelizó. En regiones donde las costumbres paganas aún impregnaban la vida cotidiana, Eligio no llegó con imposiciones, sino con amor. Construyó iglesias, sí, pero también escuelas. Enseñó sobre Dios, sí, pero también enseñó a leer, a trabajar la tierra, a vivir en paz. Para él, la evangelización no era un acto de dominio, sino un acto de elevación humana. Y aún hoy, en un mundo que enfrenta nuevas formas de pobreza material, emocional, espiritual, su mensaje sigue vigente. Cuando las personas se sienten tentadas a valorar más lo que brilla que lo que es auténtico, la figura de Eligio recuerda que la pureza del corazón vale más que el oro más puro. Cuando la competencia desmedida amenaza la integridad, su vida muestra que la honestidad deja un legado que ningún poder terrenal puede igualar. Cuando el individualismo parece dominarlo todo, su ejemplo enseña que vivir para los demás es la forma más alta de libertad. Eligio también dejó una huella profunda en la espiritualidad del trabajo. En un mundo antiguo donde las labores manuales eran a menudo despreciadas por los poderosos, él elevó el oficio del artesano a una dignidad espiritual. Cada pieza que elaboraba, cada herramienta que tocaba, era tratada como si fuera parte de un diálogo silencioso con Dios. Esa visión transformó la mentalidad de muchos trabajadores que, al mirarlo, comprendieron que su labor podía ser oración, que su fatiga podía ser ofrenda, que sus manos podían ser instrumentos de gracia. Con el correr de los siglos, ese espíritu inspiró a gremios completos, que adoptaron sus valores como propios. Durante la Edad Media, su figura se convirtió en símbolo de ética profesional, contratos justos, materiales sin adulterar, precios honestos, cuidado por los clientes, respeto por los aprendizajes transmitidos de generación en generación. Así, Santo Eligio se transformó en un patrono no solo de oficios, sino de principios. Y es precisamente esa mezcla entre santidad y humanidad, entre mística y trabajo, entre humildad y fortaleza, la que hace que su legado trascienda el paso del tiempo. No fue un santo lejano ni abstracto, sino uno cercano, palpable, profundamente humano. No fue un hombre que vivió en las nubes, sino alguien que supo caminar entre el barro sin ensuciar su alma, alguien que tocó oro sin dejar que el oro lo tocara a él. Por eso su historia no envejece,
Por eso su ejemplo sigue inspirando, porque cada vida, sin importar su forma, puede encender luz en un mundo que a veces parece cubrirse de sombras. Y en esa luz suave, en ese resplandor sereno que nace de la honestidad, de la compasión y del amor verdadero, la presencia de Eligio continúa viva, atravesando siglos, guiando corazones, recordándonos que la santidad no pertenece solo a unos pocos, sino a todos aquellos que deciden vivir con la misma pureza que Él.